Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Ya veo unos pocos conectados. Puede ser que se vayan conectando de a poco. Ya. Se terminó el paro, supongo, y volvemos un poco a la normalidad, o a la normalidad más o menos. Yo estoy bien desconectado de la realidad del curso por ahora, porque entre que hemos tenido tantas em, excepciones entre las vacaciones y los paros, pero por suerte que se terminó y agradezco eso. Quería que viéramos un poco, que nos ordenáramos un poco, ¿ya? Hoy día no sé, no tengo intención de hacer clase mucho. Quiero que ordenemos el resto del semestre y veamos qué es lo que tenemos que hacer, porque hay varias decisiones que tomar, ¿ya? Entonces, si me ayudan un poco, me recuerdan en dónde estamos en el curso, porque hasta eso se me olvidó. ¿Cuál fue la última clase que hicimos? Creo que terminamos radiación, ¿cierto? Sí, profe, creo que, o yo al menos la que me acuerdo fue la del el efecto invernadero, pero esa no era como materia del curso. Sí, sí, pero ya, pero esa fue la última clase que hicimos. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Eh, Profe, alguien dice que no puede entrar. ¿Por qué? A ver, ¿será que tengo puesta la sala de espera? ¿Será que le está pidiendo un password o no? Lo voy a preguntar. Porque si está pidiendo un password, sería el 088136. 088136. A veces pide el password, no sé en qué condiciones pide el password, pero ya, a ver, les voy a compartir Gracias. el UCampus, ¿ya? Intro a la meteorología, voy a abrir el programa. Entonces, fíjense que el programa está dividido en unidades temáticas. La unidad temática uno ya la cubrimos, ¿ya? Que es las propiedades básicas de la atmósfera, del sistema climático terrestre. Después está la unidad temática 2 que es transferencia radiativa, y esa también la cubrimos completa, ¿ya? Y entonces lo que nos tocaría ahora es partir con termodinámica, nubes y precipitación. Eso dura 4 semanas, y 3 semanas de dinámica atmosférica y 2 semanas de sistema de latitudes medias. Em, Me da la impresión de que no tenemos tanto semestre por delante. Entonces quiero ver si puedo ir a la escuela. Tendremos el último calendario académico. Entonces, el calendario académico semestre otoño, calendario reprogramado al 27 de mayo, es decir, la semana pasada, calendario académico reprogramado al 27 de mayo, alumnos antiguos. Este es el que nos corresponde, ¿ya? Entonces, fíjense que eh, hay unas vacaciones, entonces hay unas vacaciones programadas. Entonces, a ver, déjenme ver un calendario. Estamos en la semana del 1 de junio, ¿cierto? Entonces, está la semana del 1 de junio, está la semana del 8 de junio, el 15 de junio, el 23 de junio. Tenemos 4 semanas antes de las vacaciones de unas vacaciones de alumnos, ¿ya? Eso significa que en 4 semanas debiéramos poder cubrir toda la unidad número 3 de termodinámica, nube y precipitación. Eso sería lo que vamos a hacer de aquí al 30 de junio, hasta la fecha de estas vacaciones. Y de ahí nos quedarían
3 semanas de dinámica y 2 de sistemas de latitudes medias, supuestamente, ¿ya? Pero si vamos al calendario, el último día de clases es el día 25 de julio, ¿ya? Lo cual quiere decir que 6, 7, claro. Tenemos en realidad 3 semanas nomás después de las vacaciones de alumnos. Y por lo tanto, en 3 semanas vamos a alcanzar, claro, hacer dinámica atmosférica. En realidad, dinámica atmosférica y sistemas de latitudes medias se podrían ver en 4 semanas, pero vamos a necesitar 3 semanas. ¿Ya? Y eso es porque vimos mucha más radiación. ¿Ya? A mí tampoco me preocupa tanto eso, en el sentido que logramos ver radiación y lo vimos con más profundidad. Pero esta unidad igual es súper interesante. Quizás pudiéramos acortar la unidad a 3 semanas en vez de 4, ¿ya? Y quizás podríamos también acortar la dinámica atmosférica en vez de 3, 2 semanas y terminar con sistemas de latitudes medias. No sé por qué nos atrasamos tanto. Yo creo que también los feriados tuvieron algo que ver. Y también no tenemos demasiado más espacio en el calendario. Ya, pero supongo que este es el calendario que corre, ¿cierto, chicos, o no? Sí, profe. Ya no va a haber más, o sea, no hay recuperación de la semana pasada, al menos. No veo como que las cosas vayan a extenderse más otra semana. Sí, profe, ese sería el calendario. Ya. Ahora, tengo un puro problema, y que yo pienso que es un problema serio, y es el siguiente, que mi idea de tomar un puro examen ya no puede ser, porque la escuela no va a aceptar eso. ¿Sí? Entonces, escucho sugerencias de cómo lo podemos hacer para evaluar el curso, o qué preferirían ustedes. No sé si alguien tiene alguna opinión respecto de cómo preferirían ser evaluados en el curso. ¿Con tareas quizás, profe? Tareas que valgan el 40% y examen el 60%, porque eso es lo que nos está ofreciendo la escuela. ¿Sí? Si no me equivoco, el examen puede valer a lo más el 60%. A lo más. Podría valer Sí. menos también. ¿Ya? Yo pienso que en nuestro caso está bien que el examen valga 60 y tendríamos que hacer tareas, ¿ya? Y yo igual era medio enemigo de las tareas, porque yo sé que ustedes están full con los otros ramos, aun cuando no han tenido tareas de este, ¿ya? Pero por otro lado, también le quita presión al examen. O sea, es como una cosa por otra, ¿ya? Lo cual no me parece tan mal. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna opinión, porque lo otro sería hacer controles también. Esa es la otra alternativa. Una es tareas, y las tareas se pueden hacer con cierta flexibilidad, pero lo otro es hacer controles. Las tareas podrían ser que dure una semana. Como hacer la tarea durante una semana o que el plazo sea una semana. Las dos. Sí, sí, pero ¿por qué hay otras tareas que son más rápidas? No s- Hay algunas que las tenemos que hacer en un día. sí, no, para nada. O sea, no se me ocurriría mandarles una tarea de un día, no. Sí, no se me ocurriría hacer algo así, para nada. No, las Gracias. tareas serían de una semana, sí. Y sí, alguien me puso en el chat, la primera tarea sería de radiación. Deberíamos tener otra tarea de termodinámica y quizá una tercera tarea de dinámica. Y esas 3 tareas serían el 40% de la nota más un examen. Las tareas, la dedicación de las tareas no debiera ser más de unas 6 u 8 horas, ¿ya? Pero ojo que igual, claro, esas son 6 o 8 horas que van a tener que aparecer de alguna parte, ¿ya? Y ustedes la van a tener que encontrar en esa semana en que yo les mande la tarea.
Profe, Pero ¿y cuántas tareas quiere hacer? pensaba que 3 es un número. No sé, Y 3 la me parece. primera sería para la próxima semana, como Sí, para que no sean todas tan la primera encima. tendría que ser, claro, la primera tendría que salir esta semana para entregarla la próxima. La siguiente tarea tendría que ser como en 2 o 3 semanas más, y después otra tarea más, una última tarea en 2 o 3 semanas más. Gracias. ¿Ya? Y claro, el último día de controles a lo mejor no es lo mismo que el último día de clase. No, claro, a ver, está un último día de controles, que es el 18 de julio, y después hay un último día de clase. Después hay una semana completa. No hay una semana completa. Empiezan los exámenes al tiro el 27 de julio, ¿ya? Y hay 2 semanas o algo así de exámenes. Después hay unas vacaciones de invierno de una semana y empieza el otro semestre. Ya, ahora, toda esta planificación igual podría ser sujeta a cambio, ¿ya? Y ojalá que no, ¿ya? Ojalá que no. Es súper estresante también para los académicos, yo les he contado. También la situación de empezar las clases y terminar las clases y no saber si hay clase, y no poder avanzar con la materia. Para todos es difícil, ¿ya? Yo también entiendo que en realidad la dificultad principal es lo que está pasando, es la pandemia, y estamos tratando de hacer lo mejor posible. Y, y yo, o sea, yo estoy dispuesto a completa flexibilidad también. O sea, no se asusten con las tareas. Si alguien por algún motivo necesita más de una semana para hacer la tarea, también va a estar bien, ¿ya? Justificadamente. Si alguien tuviera problemas para entregar la tarea completa, también podemos pensar en la idea de que haya una tarea recuperativa a final de semestre. Así que todas esas alternativas están, ¿ya? Todas esas alternativas están. Profe, hay dudas por el chat que dicen, considerando que ahora hay tarea, ¿está la posibilidad de eximirse del examen? Y otra pregunta, profe, ¿es muy encima la primera tarea? Y después, profe, ¿el examen es obligatorio? El examen es obligatorio. Sí, eso siempre fue. A ver, el examen siempre fue obligatorio. Acuérdense que antes el examen iba a valer toda la nota del curso, ¿ya? Entonces, eh, también podemos llamarle a las tareas, les podemos cambiar el nombre y les podemos llamar controles también. Si da lo mismo el nombre, ¿ya? Si le ponemos controles, los podemos mandar para la casa, ¿ya? Y eventualmente ahí podríamos hacer que funcionaran como exhibición. Si es que vamos a cumplir con con todos los controles del semestre, con todas las tareas del semestre, sí, sí, durarían toda una semana. Ahora, ojo, no creo que sea muy encima la primera tarea. Es fome, Miyali, yo sé, pero son las reglas de la escuela que fueron negociadas para salir del paro. O sea, esto es un cambio en lo que nosotros teníamos como semestre pandemia. Esa es la cuestión. Sí, es que el cambio es justamente por eso, Miyali, porque yo no pensaba hacer ninguna tarea. Yo no pensaba, si la única evaluación del curso iba a ser el examen. Esa era la idea hasta la semana pasada, hasta el último comunicado de la escuela, en que ya no es posible que el examen valga el 100% de la nota del curso. Sí, 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 Profe, se puede extender. ¿Sí? pero entonces la primera tarea la mandaría la próxima semana para hacerla No, como la próxima semana, o la va a no. mandar esta semana para tenerla La, lista la otra semana. la primera tarea la mandaría esta semana Ya. para que ustedes la hagan durante la próxima semana. Eso, Ah, ya, ok. sí. Profe, pero entonces yo creo que es mejor como llamarles controles y al final van a hacer lo mismo y hacemos las evaluaciones que haya que hacer y da la posibilidad de eximirse el examen, po, ¿o Yo no? también creo eso, claro. Ahora, Sí, profe, yo igual creo que es mejor. sí, de todas formas, las tareas, claro, son un poco más relajadas en el sentido que no es que yo permita copiar, pero en general las tareas yo permito que colaboren, ¿sí? Entonces que ustedes puedan, por ejemplo, consultar con compañeros si es que están pegados con la tarea y darse ideas.
Lo que sí, la solución de la tarea obviamente tiene que ser personal, individual y creativa, y no pueden copiar soluciones, no pueden copiar las soluciones, ¿ya? Ni tampoco debieran enviarse soluciones entre ustedes en las tareas. O sea, en las tareas es así. En los controles, el nivel de individualismo del control sube, ¿ya? Y ahí no es permitido colaborar por nada. O sea, solo pueden comunicarse con el equipo docente. Esa es la única diferencia. Ok. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿estarían también ok con que fueran controles y no tareas? ¿Mejor? Sí, yo creo que sí, profe. O sea, por lo menos yo creo que hay que hacer una votación, pero por Igual mi creo parte, que podríamos hacer una votación como de ese tema. Porque igual somos acá como... Ah, no, pero igual somos hartos acá. Somos 30. ¿Puedes repetir lo que dijo la diferencia de control y tarea, por favor? Sí, que en las tareas igual está ok colaborar y preguntarse cosas entre los estudiantes. O sea, por ejemplo, cosas como, oye, esta pregunta, ¿cómo la entendiste? ¿De dónde sacaste la constante? O Ay, ay, ya. Sí, como, mejor estoy tarea. pegado acá y no sé cómo seguir. Como que esas cosas todavía uno las puede aceptar en una tarea. Yo las acepto en las tareas en general. Que ustedes se ayuden, incluso si usted, y lo que les pido nomás en las tareas en ese tipo, es que pongan quién los ayudó. Por ejemplo, en los agradecimientos, gracias a Isadora, porque ella me dijo cómo hacer esto, esta parte. Eh, y eso está bien, en las tareas para mí está bien. Pero en los controles no, en los controles es completamente individuales. Y ahí solo preguntas al equipo docente, ¿sí? Y por el foro, ojalá. Si las tareas tienen parte computacional, se evita la copia. No sé, no me preocupa mucho lo de la copia, Camila. Sí, esa es la ganancia, exactamente, Felipe. Que si son controles, yo puedo eximir con los controles. Y con las tareas no puedo eximir. Yo creo que podría ser una votación quizás como en un curso porque ahí está toda la gente. Ya, le voy a encargar la votación a los auxiliares, ya, para que la suban hoy día. Ya, entonces votación, examen versus, o sea, control versus tarea. Sí, es un trade-off, pero a veces hay que elegir en la vida. Y la otra cosa, la otra votación no es votación, no. La otra es que lo que sea que va a aparecer va a ser o control o tarea va a aparecer esta semana. Ya, pero eso fue motivado por los cambios recientes en el reglamento de este nuevo semestre de pandemia. Ya hay que adecuarse a eso. Ya, respecto de las cátedras, también lo otro es que nosotros habíamos estado tratando de que las cátedras fueran más cortas, pero tampoco nos había resultado tanto. Ya, o sea, las cátedras seguían siendo como de hora y media. Y ahí ahora nos vamos a tener que adecuar a 1 hora. Eso es lo que está pidiendo la escuela. Y me parece que aquí, dice que salvo que uno tenga buenas razones y el acuerdo del curso, uno debiera respetar eso. Y yo les pediría que lo respetáramos, ¿ya? En física, en el curso de primer año, el otro curso que yo tengo, en este rato, los estudiantes me pidieron que hiciéramos las cátedras de 1 hora y media, y a mí me parece que sí, que tiene que ser así, porque son de primer año y no pueden estudiar solos, no entienden, necesitan un poco más de guía, y también la manera de profundizar en estos cursos de plan común muchas veces requiere que uno esté la hora y media, y ahí es difícil saltárselo. Pero en Intro en la Metodología yo intentaría que mejor que nuestras cátedras fueran de 1 hora. Eso también creo que, y con los 10 minutos de descanso, ya que es lo que estábamos tratando de hacer las últimas veces. No sé si nos resultó mucho o no. Sí, profe, yo creo que está bien. Ya. Ya, entonces, con esas cosas ya medias resueltas,
yo creo que nos conviene avanzar un poco en la materia hoy día, si les parece, y empezar con termodinámica. Sí, María José. Ah, eso es lo que estamos discutiendo. Sí, sí, eso estamos discutiendo. Si se van a llamar controles y van a tener un cierto reglamento, y si van a llamarse tareas y van a tener un cierto reglamento. Yo he estado en conversaciones y peleas con profes viejos de la facultad, y la verdad es que hay muchos profes antiguos de la facultad que realmente están muy dañados con la situación de que no van a poder controlar lo que ustedes hagan durante las evaluaciones. Sí, igual son 3. Y en realidad a mí no me preocupa tanto el asunto, ¿ya? Pero lo que sí, obviamente, es que necesito que ustedes me confirmen que están ok con no colaborar si es que es el control. O sea, que van a tener que firmar una especie como de compromiso de no colaborar. Y por supuesto que para el examen también van a tener que firmar algo así, o vamos a tener que hacer una especie como de reglamento ético del curso. Pero a mí me va a bastar con eso. O sea, me va a bastar con que ustedes firmen eso y listo. Ya yo no ni voy a tener cámaras robot, ni tampoco los voy a estar mirando, y les voy a pedir que tengan la cámara puesta. O sea, eso se va a basar en la confianza. Las tareas y los controles van a ser ejercicios sobre la materia, ¿ya? Y lo que estábamos diciendo es que probablemente va a haber uno de radiación, uno de termodinámica y nubes, y uno de dinámica, ¿ya? Que son todas, salvo radiación, todas materias que no hemos visto, ¿ya? El tiempo en un control también es flexible, sí. El tiempo en un control también sería flexible. No, yo les daría la semana completa y que ustedes vean cuándo lo hacen, ¿ya? Trataría de que el control no durara, el tiempo de desarrollo no sea más de 3 horas. Ya, a todo esto, al parecer, la escuela también tiene un reglamento para eso, ¿ya? Y también el control puede durar 2 horas nomás, creo. Ahí no sé, tengo que ingeniármelas para que pueda durar 2 horas. En general, yo preferiría que durara 3, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer un intento porque sea algo intermedio. Y sí, lo podrían hacer durante cualquier momento en la semana. Si es que es control, también esa es otra diferencia, que también ustedes deberían autorreportar el tiempo que demoraron en hacerlo. Ya, eso también debiera, pero entonces también podría ser que les diera más tiempo, pues, no sé, que les diera 6 horas, el doble de tiempo que requerirían para hacerlo, en caso que se pasen. No, a mí no me molesta eso tampoco. O sea, no me molestaría que pasaran más tiempo dedicándole al control que lo que debieran. Ya, eso. Lo siento por el cambio, pero nosotros ya habíamos decidido algo, y el problema es que esa decisión no es legal ahora, ya no es legal. Así que por eso el cambio que tenemos que hacer ahora. Ok, entonces, si no hay más duda, empecemos con termodinámica, po, porque así, a ver, avanzamos por si acaso cualquier cosa. Uno nunca sabe lo que va a pasar ahora de nuevo. ¿Están todos bien o no? Y, profe, ¿Sí? ¿Alguien enfermo? ¿Alguien con gente enferma en su casa? Estamos a punto de que todo Santiago esté enfermo de coronavirus. Así que al menos acá en Santiago está mala la cosa, y, y en regiones también, en algunas regiones también. Ya, ok. Voy a ocupar, en general yo esta clase la hago como a mano y no con transparencia, pero para evitarnos, para evitarnos un poco la lata, voy a ocupar una clase que está hecha, que es una clase que me pasó el profesor Garro.
Y hay varias cosas que hay que cambiar acá y las vamos a ir mencionando durante la clase, ¿ya? Así que vamos a seguir, que me voy a empezar a grabar. Ok, entonces como les digo, vamos a ocupar hoy día transparencia del profesor Garroa. Yo hice algunos cambios igual en las transparencias, no me acuerdo exactamente dónde, pero básicamente hay cosas que ya hemos visto y cosas que no hemos visto, así que de aquí debiéramos demorarnos un par de clases al menos en esto de la termodinámica seca. Entonces, cosas que ya habíamos visto y que son un poco de repaso, es que la atmósfera igual funciona como un gas ideal, en el sentido que está sujeto a la ecuación de los gases ideales, que es P por B igual a nRT. También vimos que uno podía escribir la ecuación de los gases ideales para la atmósfera como P igual a ρ por R por T, donde R es una constante específica de la atmósfera, en este caso, ¿ya? Y ρ es la densidad del aire, T es la temperatura, ¿ya? Y también uno lo puede escribir así, como P por alfa igual a RT, donde alfa es el volumen específico, que es el volumen por unidad de masa, que es básicamente el inverso multiplicativo o el inverso de la densidad, ¿sí? También tiene nombre en meteorología ese alfa, se llama el volumen específico, ¿sí? Por ejemplo, no siempre, ¿cierto? Los gases son ideales. También podría ser, por ejemplo, una ecuación de estado, la ecuación de Van der Waals, que es más general que la ecuación de los gases ideales. Y es la diferencia entre la ecuación de Van der Waals y la ecuación de los gases ideales es que la ecuación de Van der Waals da cuenta de interacciones entre las moléculas que producen desviaciones en el comportamiento de un gas ideal, ¿sí? Mientras que en el gas ideal uno supone que las moléculas entre sí no están interfiriendo, ¿ya? Esa es como la situación. Y hay una ley que es la ley de Dalton. Yo no sé si ustedes se acuerdan de estas cosas, pero en una mezcla de gases uno puede definir lo que se llama la presión parcial de un gas. Y la presión total de la mezcla de gases es la suma de estas presiones parciales de cada gas, básicamente, ¿ya? Y esa es una ley que uno no, como es ley, uno no la va a discutir aquí en este curso, no la vamos a discutir, ¿ya? Y solamente la vamos a aplicar. Entonces, ¿cómo se aplica la ley de Dalton? La ley de Dalton se aplica de la siguiente forma, y es que básicamente cuando nosotros tenemos una mezcla de aire seco con aire húmedo, es decir, cuando tenemos las dos cosas juntas, uno puede definir las presiones parciales del aire seco, que sería ese P sub D de ahí, ¿sí? Y definir también la presión parcial del vapor de agua, que es ese E. Ahora, cada una por separado, si se fijan, cada una por separado satisface la ley de los gases ideales. Entonces, P sub D, que sería la presión parcial del aire seco, esta es la presión que ejercen las moléculas del aire seco en el agua, en el aire, va a ser igual a la densidad del aire seco por la constante R del aire seco por la temperatura. Y por otro lado, la presión parcial de vapor de agua es igual a la densidad del vapor de agua por la constante del vapor de agua por la temperatura. Entre estas dos ecuaciones, la temperatura es común para los dos, porque obviamente en la misma mezcla de aire, ¿cierto? No pueden estar a distintas temperaturas las moléculas de agua que las moléculas del aire seco. Ya eso no puede ser. Pero sí hay una densidad de moléculas de agua que es distinta a la densidad de las moléculas del aire seco, y también la constante de los gases para el aire seco es distinta que la constante de los gases para el agua. Entonces,
La constante específica de cada gas se define como la constante universal dividido por la masa molecular. Y en este caso, la masa molecular del vapor de agua define a la constante específica del vapor de agua. Y la constante del aire seco se define como la constante universal dividido por la masa del aire seco. Y entonces, la primera definición es la razón de mezcla, ¿ya? Y la razón de mezcla de vapor de agua, así se llama, es la razón entre la densidad del vapor de agua y la densidad total de la mezcla de agua más aire seco. ¿Por qué estamos haciendo esta distinción? Bueno, porque básicamente, el aire en cualquier momento no está compuesto solo por moléculas de aire seco, ¿sí? Es una mezcla de moléculas de aire seco con moléculas de agua. Pero el problema es que, en general, no sabemos cuánta agua hay en la atmósfera, ¿sí? No es necesariamente una cantidad conocida, ¿ya? Y fija, sino que está cambiando todo el tiempo. Entonces, la termodinámica depende del contenido de agua en estado de vapor que tenga en algún momento esta mezcla, ¿sí? Y una variable que se ocupa para esto es Q, que es la razón de mezcla, ¿ya? Y la razón de mezcla es esa definición de ahí, que es la densidad de vapor de agua dividido por la densidad del aire seco más la densidad del aire del vapor, ¿ya? Y eso permite, ¿cierto?, que uno pueda escribir esa ecuación, ¿ya?, que nos da cuenta de una mezcla ahora, de un R mezclado entre las dos, ¿ya?, en que el R de la mezcla es igual a la razón de mezcla del aire seco más la razón de mezcla del vapor de agua, y esto por 1 menos Q, y esto por Q, ¿ya? Y esa mezcla de ahí da lugar a esa ecuación de acá, ¿ya? Ahora, espérense un poco, que yo creo que aquí hay un error en esta ecuación. Déjenme ver, yo puedo... quiero hacer un annotate, pero no sé cómo sacarlo acá del Zoom. Ujú. No me está resultando el annotate. Voy a tener que hacer otra cosa. Déjenme ver. Sí. Ya, aquí sí les puedo escribir ecuaciones. Entonces, ese ρ total, ¿cierto?, que es en realidad la suma del aire seco más el aire húmedo, ¿ya? También uno lo podría escribir así como la densidad total es obviamente la masa total dividido por el volumen, ¿cierto? Y la densidad del aire seco es la masa de aire seco dividido por el volumen, y la densidad del vapor de agua es la masa del vapor de agua, vamos a ponerle m sub b por vapor dividido por b, ¿sí? El volumen es el mismo, la masa total obviamente es distinta porque hay una pequeña masa de aire húmedo versus una cierta masa de aire seco. Entonces, por otro lado, definíamos la razón de mezcla como
R sub B dividido por eso de ahí, lo cual es equivalente a definirlo así, como la masa de vapor de agua dividido por la masa de aire seco más la masa de vapor. ¿Ya? Es como la fracción de moléculas de vapor de agua o de masa de vapor de agua en el total de la masa que uno tiene que está considerando de aire. Y ahí esto es una cantidad variable, ¿sí? Entonces, lo que hacíamos era escribir esta ecuación de estado, ¿cierto? Que P es igual a ρ por R, por algún R, por T, ¿cierto? Y ese R sub M es el R sub M que está en la transparencia, ¿ya? Pero ojo que en la transparencia aparece una D aquí, una D acá, corta. Y eso está mal, ¿ya? Eso está mal. Esta es la ecuación de estado, escrita con ese R sub M, ¿ya? Pero esa es una manera media rara de escribir la ecuación de estado, porque como estábamos viendo en el PowerPoint, si uno escribe así la ecuación de estado, tiene que escribir R sub D por 1 menos Q. R sub M va a ser R sub D por 1 menos Q más R sub M por Q. ¿Ya? Es como un promedio ponderado de los R de cada parte de la mezcla. Entonces, el R sub D es el R del aire seco, y la cantidad de aire seco es 1 menos Q, y el R sub M, que ahí me quedó súper fea la M y no se entiende, es el R del agua en estado de vapor multiplicado por Q. Esa es una forma de encontrar ahora una relación, una ecuación de estado para el aire húmedo, es decir, para el aire en que hay humedad. Recuerdan que antes habíamos escrito siempre la ecuación de estado de esta forma, ¿ya? Pero eso era sin considerar humedad, sin considerar humedad. Ahora, esta ecuación, así como está escrita, ¿ya? Y aquí yo no lo habría pasado así esto, pero como estoy ocupando la transparencia del René, esa ecuación que está acá no sirve mucho porque tiene la siguiente complejidad, y es que esta constante m no es constante, sino que depende de la cantidad de vapor de agua que haya, porque va cambiando con Q. Entonces, si yo tengo 0Q, obviamente si tengo 0, R sub M es igual a R sub D. Pero si tengo mucha vapor de agua, entonces R de la mezcla, perdón, aquí está medio raro de nuevo, eso no debería ser R sub M, porque si no, no se entiende nada. R de la mezcla va a ser más parecido al R del vapor de agua, a ese R sub B. ¿Ok? Entonces esto no es muy útil, porque resulta que en la ecuación de estado, la constante universal o la constante específica del gas no es constante, es variable. Ah, fome. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que la ecuación tenga sentido? Y ahí es donde uno hace otra cosa, en realidad, ¿ya? Y es lo siguiente. Y esto no sé si me lo van a entender, hoy día no ando muy pedagógico. Déjenme ver. ¿Están viendo el PowerPoint o no? No. No, profe. No, no me resultó mi compartición. Entonces, compartir. Será desktop 1. Y si pongo acá el PowerPoint. ¿Me lo ven ahora o no? Sí. Sí, ya. Entonces les dije, esta ecuación está mal, porque ese T sub B no es T sub B. ¿Ok? Sí. Entonces hay dos opciones para escribir la ecuación de los gases cuando uno tiene una mezcla de aire seco con aire húmedo. Una es ocupar ese R sub M, ¿ya?
y ponerlo acá. Y aquí yo debería aprovechar al tiro de corregir esta cuestión, porque está malo. Ahí, eso podemos escribir eso. ¿Ya? Y aquí uno debería agregar cosas, ¿cierto? Porque otra manera de hacerlo es justamente hacer... Oh, oh. Que toda la variación en realidad esté en la temperatura. ¿Ya? Y lo que en realidad uno quiere es conservar eso como constante, como R sub D, y hacer que las variaciones dadas por la distinta cantidad de agua en esta ecuación vayan a la temperatura. ¿Ya? Y cuando uno hace eso, y aquí ya no se ve la ecuación, de nuevo porque me quedo como abajo, se define esa variable T sub B, que es lo que se llama la temperatura virtual. ¿Ya? Y la temperatura virtual ahora quedó en función de Q, y la función de Q de la temperatura virtual es que T, temperatura virtual es igual a T por 1 más 0,68 por Q. Es decir, la temperatura, ahora esta nueva temperatura, que es la temperatura virtual, es la que es variable en función de la humedad. ¿Se entiende o no? Ya, esto Sí, no se profe. debería entender porque yo no siento que lo estoy explicando bien. Así que... ¿Se entiende, chicos, o no? ¿Y chicas? Igual sí, un poco. Es la única gracia de esto, de definir la temperatura virtual, es conseguir que uno pueda escribir ahora una ecuación de estado, pero tomando en consideración que la mezcla no es homogénea y que entonces el aire podría contener cantidades variables de vapor de agua y por lo tanto cambiar su termodinámica, ¿ya? Entonces es como un truco en realidad. Y aparece esta variable que es la temperatura virtual. Ahora, la gracia de la temperatura virtual, y esta es una gracia muy importante, es que la temperatura virtual es efectivamente inversamente proporcional a la densidad del aire, a la densidad real del aire. Porque si uno tiene una presión constante, este R sub D es constante, significa que la relación entre la densidad y la temperatura virtual es inversa. Es decir, una masa de aire que tiene más temperatura virtual es menos densa. Una masa de aire que tiene menos temperatura virtual que otra es más densa para la misma presión. Y eso va a tener implicancias porque la implicancia principal es que eso nos permite saber cuándo una parcela de aire, por ejemplo, va a subir respecto de otra, o va a bajar y se va a hundir respecto de otra. ¿Se entiende? Hay Profe, una están duda en el chat. en el chat. Duda en el chat, duda en el chat, duda en el chat. Dice, Felipe, si uno pudiera ir a medir la temperatura con instrumentos, ¿mediría la virtual o la otra? ¿O la virtual es solo una aplicación de la fórmula? Buena pregunta. No. Lo que uno puede medir es la temperatura. No puede medir la temperatura virtual. Lo que mide uno es la temperatura y mide la humedad. Las dos cosas se pueden medir. Y entonces, a partir de esas dos, uno genera la temperatura virtual. Pero físicamente hablando, es la temperatura virtual la que decide si es que una parcela es más liviana que otra o no. Y entonces les pregunto aquí, pregunta a micrófono abierto. Y dejo el micrófono abierto. Pregunta. Supongamos que tenemos una masa de aire
con una cierta Profe, temperatura. antes le puedo preguntar algo. Sí, dale. Es que no me queda claro como qué realmente es la temperatura virtual. Es que la temperatura virtual es una construcción nomás, po. Es una fórmula hasta ahora, ¿ya? Lo que pasa es que la temperatura virtual es casi hasta más importante que la temperatura en alguna medida, ¿ya? Y la medida en que es más importante la temperatura virtual es que es la que permite saber si una parcela de aire va a subir o va a bajar respecto de otra. ¿Ya? Uno lo que dice es que el aire caliente sube, por ejemplo. Ustedes han visto esas como linternas que estaban prohibidas, que produjeron problemas, por ejemplo, en 2017, en que la gente prendía linternas. No sé si se acuerdan, como unas linternas que tenían una vela dentro y calientan el aire dentro del globo. ¿Les suena eso, no? Sí, que Esas que tienen tiraban al aire. Sí, 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 sí. Entonces iban como con una vela o como con un chonguito que quemaba y de repente las prendía uno y de repente se elevaban y se veían súper lindas, ¿sí? Sí. La manera en cómo funciona esa linterna es que básicamente el aire se calienta dentro del globo y en algún momento el aire se pone tan más liviano que el aire que está por afuera de la linterna o del globo, que al final esta linterna sube porque el empuje es capaz de hacer subir la linterna, ¿ya? Pero si uno no tuviera linterna, sino que solamente hubiera una masa de aire nomás, y uno la pudiera mirar así como con rayos X o con rayos infrarrojos, y uno fuera a mirar la temperatura que tiene, la pregunta es si bastaría con conocer la temperatura de esa masa de aire para saber si sube o baja. Y la respuesta es que no, porque en la realidad la densidad de la masa de aire también depende del contenido de agua de la masa de aire. Entonces, para saber si una masa de aire sube o baja respecto de otra, se requiere al menos de conocer su temperatura y también su humedad. En este caso, la humedad específica o la razón de mezcla. ¿Basta con conocer la temperatura virtual? Sí. La temperatura virtual es la variable que permite saber si una cosa sube o baja, o la densidad también, ¿cierto? Pero la temperatura virtual es la temperatura modificada por esta cantidad Q. Y entonces ahora viene mi pregunta, que no me han dejado hacerla todavía. La pregunta para micrófono abierto es, supongamos que yo tengo una masa de aire a 26 grados y a 1000 hectopascales, y está completamente seca. Y tengo otra masa de aire a 26 grados, a 1000 hectopascales, pero que tiene una cierta humedad. Por ejemplo, tiene un 50% de humedad relativa. Todavía no sabemos lo que es la humedad relativa, de hecho no lo hemos definido. Pero supongamos que ustedes lo supieran. Tiene una cierta humedad. ¿Cuál de las dos? Perdón. ¿Cuál de las dos es menos densa? La que está seca. La que está seca. ¿Alguien opina lo contrario? Ya, ¿quién contestó la que está seca? Yo, profe. Ay, que no sé por qué en el modo presentación no les veo los nombres. Identifíquese, por favor. Gabriel. Hola, Gabriel. Ya. Gabriel, ¿por qué dices tú que la que está seca es más densa? Porque como la otra tiene vapor de agua y el vapor de agua es más, o sea, es más denso que el aire. Ajá, Entonces, por tener esas partículas va a tener mayor densidad. Ya que lo demás es todo igual. exacto. Está correcto tu razonamiento, Gabriel, pero tienes una cosa equivocada en tus datos, tus hechos no son reales y tu razonamiento es correcto, así que te lleva a concluir algo incorrecto. Ok. ¿Ya? Y
¿Alguien sabe dónde está el problema del argumento de Gabriel? ¿Dónde está el hecho incorrecto? El hecho incorrecto es el siguiente. El ¿El vapor aire de seco agua, pesa más? el vapor de agua es más liviano que el aire seco. ¿Sí? Ah, Y la razón es la siguiente. La masa molecular del H2O es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esos son H2, son 2 más 16, son 18 gramos por mol. Mientras que el aire seco es mayormente N2, que pesa 28, y O2, que pesan 32 gramos por mol. Así que la masa molecular del aire seco es como 29 y algo. Así que cuando uno tiene vapor de agua en una mezcla de aire, ese vapor de agua está desplazando a moléculas que son más pesadas y por lo tanto hace que la misma masa de aire sea menos densa cuando tiene vapor de agua. Y eso lo podemos ver en la ecuación de estado con la temperatura virtual. Porque fíjense que la densidad es inversamente proporcional a la temperatura virtual, ¿cierto? Entonces, mientras más temperatura virtual, ¿sí? No vemos lo que usted está viendo. Oh, demonios. Ya. No sé por qué estoy teniendo problemas con el compartir pantalla cuando estoy en pantalla completa porque no me muestra, no me da la opción de hacerlo. Como que... ya, y aquí... Ups, no. ¿Lo ven ahora? Vemos. Sí, ahora sí. ¿Ven mi Sí. pantalla? Sí, ya. Control. Entonces, No, ahora sí. ya, aquí es, entonces en esta ecuación la presión es proporcional a la temperatura virtual, pero a la misma presión, ¿cierto? La densidad es inversamente proporcional a la temperatura virtual. ¿Sí? Y como es inversamente proporcional, si yo aumento la cantidad de agua en mi mezcla, yo aumento la temperatura virtual. Para la misma temperatura, tengo más temperatura virtual. Pero si yo tengo más temperatura virtual, tengo menos densidad. ¿Se fijan o no? Ya, y eso no es trivial, porque básicamente hace que el aire húmedo sea más liviano, ¿ya? Y esto tiene consecuencias, sobre todo tiene consecuencias en los trópicos, en donde, por ejemplo, para una determinada temperatura puede haber mucho vapor de agua en la mezcla de aire. Y eso hace que efectivamente ese aire sea mucho menos denso y también tienda a subir. Y eso le pone hace muy interesante la dinámica del aire húmedo. ¿Ya? Cuando mirábamos solamente aire seco, claro, estamos restringidos a P igual a ρ por R sub D por T, pero en realidad la verdadera ecuación es esta, ¿sí? P igual a ρ por R sub D por T sub B, ¿ya? ¿Y dónde T sub B es esto de acá? ¿Ya? Si me quedé mucho rato acá es porque realmente esto es bien relevante, ¿ya? No sé cuánto rato pasamos en esta pura ecuación, pero es una ecuación muy relevante. Bueno, y entonces aquí también vamos a pasar un buen rato, ¿ya? Yo creo que vamos a seguir el miércoles en esto, chicos. ¿Ya? Voy a detenerme acá, porque aquí necesitamos pasar un buen rato y no tenemos tanto tiempo hoy día. Si queremos que no estén pegados en el computador todo el día. Así que nos sirva también de ponernos en el día, al día, ¿sí?